Bueno, muy buenos días, doctor Almendares, compañeros. Vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de estómago. Entonces, para comenzar, siempre es bueno recordar eh, un poquito de embriología y de anatomía, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que el estómago proviene del endodermo, que hacia la cuarta semana pasa una de sus porciones, viene a ser el intestino primitivo. Este se va a dividir en una porción anterior, media y posterior. El estómago sale de la primera, que es la anterior. Este va a rotar en dos ejes, uno longitudinal, en el cual, vamos a ver, poner el puntero, en el cual el lado izquierdo va a rotar un poquito hacia adelante y la porción más caudal rota un poquito más hacia atrás, o sea, más cerca de la columna vertebral. Asimismo, va a rotar de forma lateral, en el cual la porción cefálica se va a orientar hacia la izquierda y la porción caudal va a rotar hacia la derecha, dando así paso a las dos curvaturas que son tan características del estómago, teniendo hacia la derecha la curvatura menor y hacia la izquierda la curvatura mayor. Cabe recordar que este pues está ubicado en el cuadrante superior derecho y está fijado por los ligamentos que tiene con las estructuras que lo rodean. Estos son el gastrohepático, gastroesplénico, gastrocólico y el freno esofágico. Tiene varios segmentos. Tenemos el cardias, que es la porción en la cual se une con el esófago. El fondo, que es la porción más cefálica del estómago. El cuerpo, que corresponde a la mayoría del estómago. Asimismo, antro y el píloro. Ahora, histológicamente, este pues contiene bastantes células parietales y estas producen ácido clorhídrico, ¿verdad? Además de eso, tiene varios pliegues que estos tienden a ser un poco más prominentes hacia el fondo y el cuerpo. Estos son rectos en la curvatura mayor y ondulados en la menor y tienden a estar ausentes en el antro. La pared de estos, pues, menor a 3 milímetros en los niños y menor a 8 milímetros en los adultos. Para poder evaluarlo adecuadamente se utilizan varias técnicas de imagen. Una de ellas, que es frecuentemente utilizada, es la rayos X, en la cual se puede visualizar por el contenido líquido o de aire que tiene en su interior. Entonces nos puede ayudar a identificar la distensión y las alteraciones en la morfología del gas intraluminal y también evaluar o por lo menos tener una idea de su tamaño, su forma y la posición. Recordemos que en esta modalidad, pues el cardia se va a identificar porque va a estar ubicado en la unión de ambos hemidiafragmas. El fondo del estómago va a estar ubicado hacia el hemidiafragma izquierdo y el antro usualmente se ubica hacia la derecha de la columna vertebral. Entonces, cuando este se encuentra sobredistendido, ya sea por la presencia de gas o de líquido, pues vamos a ver un aumento de la radiolucidez en la porción donde se encuentra ubicado el estómago, ¿verdad? Si el contenido es líquido, pues nos tiene que hacer pensar en que hay una obstrucción a nivel de intestino delgado o que el paciente está cursando con gastroparesia. Y cuando es contenido de gas, entonces también vamos a pensar en una obstrucción intestinal o incluso en aerofagia. También podemos utilizar
estudios contrastados, dentro de ellos, pues la herramienta más comúnmente utilizada es la fluoroscopía, en la cual se pueden utilizar estudios con contraste simple, o sea, solamente el uso de un contraste o a doble contraste. Entonces, cuando se utiliza contraste simple, pues se tiene que utilizar medio de contraste hidrosoluble cuando hay sospechas de perforación, y si esta se descarta, entonces ya se puede utilizar bario. Entonces, para poder ver el relieve mucoso, se tiene que utilizar una poca cantidad de medio de contraste en una cavidad que tiene que estar relativamente colapsada para poder ver los patrones de la mucosa y aquellos defectos de llenado, por lo cual se le solicita al paciente que se encuentre en ayuno al momento de realizar el estudio. Si el propósito es ver irregularidad en los contornos, entonces, a diferencia del previo, entonces ocupamos que esté repleta la cámara gástrica. Y en algunos casos, para ver defectos de llenado y lesiones, se puede utilizar la técnica de compresión. Ahora, cuando se utiliza doble contraste, pues en este, como bien lo refiere su nombre, hay que revestir la mucosa tanto con el medio de contraste y distenderla con gas. Usualmente se utiliza con bario, entonces es un estudio bifásico, por lo cual es necesario administrar un efervescente para poder lograr distensión adecuada por medio del gas. Es imperativo que el paciente se encuentre en ayuno, ya que si hay contenido en la cavidad gástrica, pues no se va a ver todos los detalles de manera adecuada. Entonces, aquí tenemos una imagen en un paciente en una imagen oblicua posterior izquierda, en el cual en la parte superior podemos observar el fondo, se puede observar la mayoría del cuerpo y ya se ve también una pequeña porción del antro pilórico. Otras de las modalidades que se pueden utilizar para estudiar el estómago son la angiografía, como tenemos en esta imagen a su izquierda, que esta se utiliza más que nada para el control de hemorragia gastroduodenal al utilizar vasopresina arterial o embolización. También, como pueden ver, se puede utilizar el ultrasonido, sin embargo, por la cantidad de gas que este tiene usualmente en su interior, tiene un valor bastante limitado, pero puede ayudar a evaluar enfermedades que puedan alterar el contorno de la pared y de los tejidos blandos u órganos adyacentes, por ejemplo, muy utilizado en enfermedad hipertrófica del píloro. Y pues otra de las modalidades en las que se puede utilizar para estudiar el estómago es la tomografía, para lo cual es necesario tener una adecuada distensión gástrica. Y se puede utilizar ya sea bario diluido o medio de contraste hidrosoluble, agua y los agentes efervescentes. Cabe recalcar que una de las cosas más importantes a tener en cuenta al estudiar esta cavidad son las diferentes posiciones en las que podemos colocar al paciente para poder evaluar las diferentes partes de este. Entonces, se puede utilizar varias de ellas dependiendo si el paciente está en una posición supina, ¿verdad? En donde podemos utilizar la oblicua posterior izquierda o derecha para estudiar tanto el antro y el cuerpo, especialmente si estamos haciendo un estudio a doble contraste. O, bueno, sí, el antro y el cuerpo. O también en algunos pacientes en los cuales no pueden tolerar esta posición, se puede utilizar en posición supina y en las oblicuas para estudiar el antro y el cuerpo. En posición prona se puede utilizar más cuando hay algún estudio orientado hacia la unión gastroesofágica, el antro y el duodeno. Entonces, recordemos que pues la fluoroscopía nos da esta capacidad de poder evaluar incluso al paciente en movimiento para poder evaluar las diferentes porciones.
y pues que podemos hacer uso tanto de las diferentes técnicas como de las diferentes posiciones del paciente para poder adquirir un estudio adecuado al evaluar esta cavidad. Ahora, hablando ya en sí de patologías propias de este, vamos a comenzar con la gastritis erosiva. Como definición, la erosión es un defecto en el epitelio que no penetra más allá de la muscular de la mucosa. Las causas de este son múltiples. Dentro de las causas más comunes tenemos la infección por Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. También, entre otras, ¿verdad? El alcohol, que es otra de las más frecuentes. Usualmente se utiliza un estudio de fluoroscopía a doble contraste para poder ver erosiones varioliformes, o sea, aquellas erosiones que tienen esas lesiones similares a las de la viruela. Y se van a ver como acúmulos superficiales o puntiformes de vario, tal como podemos ver acá, que van a estar rodeados por una imagen más radiolúcida, esto debido al edema que ocurre alrededor, y también se puede ver engrosamiento de los pliegues. Estas tienden a ser mayores a 3 milímetros y tienden a orientarse más cerca del antro que de otras porciones. Cabe mencionar que siempre es bueno tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de estas lesiones, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, una hiperplasia linfoide, en el cual vamos a tener múltiples nódulos, sin embargo, estos van a ser de menor tamaño, tienen un tamaño de 1 a 3 milímetros y son umbilicados. También la enfermedad de Menetrier, el linfoma, el carcinoma infiltrativo y la gastritis hipertrófica, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. También otra de las entidades es la gastritis atrófica. Como bien lo dice su nombre, atrofia significa que va a haber pérdida de las glándulas mucosas. Okay, entonces va a hacer que el estómago se vea liso, disminuido de calibre, incluso en una estructura tubular. Esta usualmente se asocia a un proceso autoinmune y tenemos dos tipos. La tipo A, que se va a estar asociada a anemia perniciosa, y la tipo B, que va a ser multifactorial, sin embargo, se relaciona bastante con enfermedad por Helicobacter pylori. Entonces, la tipo A tiende a afectar más el fondo y el cuerpo. Y si bien recordamos, la anemia perniciosa se caracteriza porque hay un defecto intrínseco que no permite una buena absorción de la vitamina B12. Y la tipo B, como bien lo mencioné, es multifactorial, más relacionado al Helicobacter pylori y tiende a afectar más la zona antral. Rara vez esta causa síntomas, ya que estos tienen una progresión bastante lenta. Pero lo importante de esto es que estos cambios son irreversibles. Entonces, una rayos X usualmente se va a ver una disminución de la distensibilidad estomacal. Y en fluoroscopía, tal como lo mencioné, el paciente pues va a mostrar esta imagen en la cual el estómago es una estructura tubular de bordes lisos, no se puede evidenciar los pliegues en estos, y pues esa va a ser la principal imagen que vamos a poder ver en esta patología. Ahora, a diferencia de la anterior, en la gastropatía hipertrófica va a haber un aumento, una hiperrugosidad, un engrosamiento de los pliegues mucosos. Esta se caracteriza más porque se encuentra más a nivel del fondo y del cuerpo del estómago. Como hay hipertrofia también de las glándulas, entonces está relacionada con aumento de la secreción gástrica. Al igual que las anteriores, puede relacionarse con el Helicobacter pylori. Sin embargo, cabe mencionar que como hay aumento de la secreción gástrica, hay que tener en cuenta al menos dos diagnósticos diferenciales bastante importantes. Por ejemplo, la enfermedad de Menetrier,
que en esta, pues la secreción puede ser normal o incluso disminuida en cuanto a la producción del ácido, pero se relaciona con enteropatía perdedora de proteínas. Y la más importante a tomar en cuenta es la enfermedad de el síndrome de Zollinger-Ellison, que también se caracteriza por hipersecreción de ácido gástrico, sin embargo, se acompaña también de diarrea y de ulceración gastroduodenal recurrente. Ahora, cabe mencionar que también las enfermedades granulomatosas dan características bien específicas. Estas tienden a afectar más la submucosa y la muscular más que la mucosa en sí. Tienden a afectar más el segmento distal del estómago, tal como podemos ver bastante claro en esta imagen, y pueden producir engrosamiento de los pliegues mucosos de las porciones de transición. Dentro de ellas podemos mencionar la enfermedad de Crohn, en el cual pues se identifican úlceras aftosas, tal como podemos ver aquí, también son causas de erosiones varioliformes, tales como las vistas previamente, y tienden a evolucionarse en que hacen úlceras bastante profundas, distorsión de los pliegues, incluso con pérdida de estos pliegues mucosos, engrosamiento, un aspecto nodular de la mucosa, y en estadios avanzados se puede ver tal como se ve en esta imagen, en los cuales hay una disminución del calibre de forma generalizada que tiende a afectar más al antro y el duodeno, que incluso puede obliterar la luz. Otra de las enfermedades granulomatosas que puede afectar es la sarcoidosis, en la cual se van a ver, que se caracteriza pues por granulomas no calcificantes. Sin embargo, en esta vamos a ver a nivel del estómago un área de nodularidad con engrosamiento de pliegues de forma irregular, y en enfermedades avanzadas, al igual que en la enfermedad de Crohn, va a haber estrechamiento antral y deformidad importante, tal como podemos ver en esta imagen hacia su derecha. También el sífilis causado por Treponema pallidum puede dar enfermedades caracterizadas siempre dentro de este grupo, que a nivel de estómago van a causar engrosamiento de los pliegues mucosos, pliegues nodulares que pueden o no tener úlceras detectables. Eso en las partes tempranas de la enfermedad. Sin embargo, a medida que estaba avanzando, por ejemplo, en la sífilis terciaria, ya podemos ver asociada pérdida de la distensibilidad gástrica. Entonces, en esta imagen, lo que podemos ver, esta imagen de fluoroscopía, podemos ver aumento de la nodularidad de la mucosa con engrosamiento de sus pliegues que se ven hacia el antro del paciente. Y pues esta ya había sido diagnosticada con sífilis gástrica. Una de las patologías más comunes es la enfermedad péptica, en la cual hay que tener en cuenta varias características de las úlceras que pueden estar asociadas. Cabe mencionar que la enfermedad péptica está sumamente relacionada con infección por Helicobacter pylori, pero también hay que recordar que puede ser causada por antiinflamatorios no esteroideos, por café, alcohol o incluso por el estrés. Esta tiende a estudiarse por medio de la modalidad de doble contraste y se utiliza bario. Se pueden utilizar las proyecciones oblicuas, de pie o incluso prono. Y se menciona que es muy útil administrar glucagón, ya que ese nos va a disminuir la motilidad gástrica y nos va a ayudar a obtener un mejor estudio. Entonces, dentro de las características que hay que tomar en cuenta, tenemos que recordar la forma. La forma de estas úlceras puede ser redondeada u ovoidea
o forma bastante variable que pueden llegar a ser dentro de estelares, rectangulares, lineales, que en general estas úlceras lineales se relacionan a cuando ya va sanando la lesión. En cuanto al tamaño, pues el tamaño es variable. Pueden ser detectables cuando tienen un diámetro que va mayor de 5 milímetros y llegar a ser hasta mayores de 3 centímetros. Usualmente, estas no se asocian a carcinoma. O sea, el tamaño no es diagnóstico de cáncer. En cuanto a su ubicación, la gran mayoría es que se encuentran en la curvatura menor, en el cuerpo o en el antro, son benignas. Y en la población joven, característicamente, pues se ven más a nivel del antro, mientras que en la población ya de mayor edad se puede ver en la parte superior del cuerpo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que toda úlcera a nivel de la curvatura mayor es maligna hasta demostrar lo contrario. Y en cuanto a su multiplicidad, o sea, a la cantidad de lesiones que vamos a ver, pues si hay muchas, esto no indica que haya que sea de características benignas, ya que pues toda úlcera igual debe ser estudiada y evaluada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos imágenes. La que tenemos a la izquierda, pues podemos ver una úlcera a nivel de la curvatura menor, redondeada o ovoidea de bordes lisos que se proyectan más allá de la curvatura gástrica adyacente. Y tenemos a la izquierda, perdón, a la derecha, en la curva, una úlcera en la curvatura mayor hacia la porción distal, que, bueno, aquí podemos ver ya hacia el nivel del antro, ¿verdad? Y pues, pueden llegar a erosionarse, por lo cual hay que darles un seguimiento adecuado. También tenemos unas imágenes que pues podemos ver en la que está a la izquierda una úlcera redondeada que da estas sombras anulares hacia la pared posterior gástrica, y pues si hay posterior también pueden haber úlceras anteriores, tal como se observa en esta imagen de la derecha. Otra de las patologías es las varices gástricas, que estas pues sabemos que son venas dilatadas, en este caso van a estar a nivel de la submucosa, se van a ver relacionadas a pacientes que ya tienen una patología de base, especialmente hipertensión portal o trombosis de la vena esplénica. Y lo importante de estas es que suelen generar una hemorragia bastante importante que pone en peligro la vida del paciente. En rayos X pues se van a ver como una masa o que producen efecto de masa a nivel del fondo, que va a estar llena de gas y se puede ver asociada a esplenomegalia y ascitis. Y en fluoroscopía, pues estos se pueden evaluar al utilizar doble contraste, en el cual se van a ver estos pliegues engrosados, lobulados, tortuosos, con varios defectos de llenado, submucosos que se menciona que da una imagen similar a racimo de uvas. Y la ubicación más frecuente de estos es la pared posteromedial del fondo. Hablando ya de cáncer, pues tenemos que el más frecuente, hasta en un 95%, es el adenocarcinoma. Este se va a ver o va a tener su pico de incidencia hacia los 50 a 70 años. Tiende a ser más común en hombres y tiene muy mal pronóstico, ya que menos del 20% sobrevive los 5 años.
Factores de riesgo asociados, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el Helicobacter pylori, también la gastritis atrófica, de la cual ya se habló, la anemia perniciosa, enfermedad de Menetrier o poliposis adenomatosa. Estas tienden a ser lesiones solitarias y hacia el cardias, cuando se encuentra en cardia, se puede extender hacia el esófago, dando así una acalasia secundaria. Cuando son en la curvatura menor, tienden a invadir el colon transverso. Entonces, aquí podemos ver dos imágenes de fluoroscopía en la cual se empleó doble contraste, en las cuales se ven imágenes polipoides que protruyen hacia la luz estomacal, dando estos defectos de llenado. Son úlceras, son pólipos de bordes irregulares o como se ve en esta imagen de la derecha, en la cual son úlceras irregulares con nodularidad adyacente y los pliegues gástricos se ven amputados con disminución de la luz a medida que este se va, hacia la porción ya del antro pilórico. Y pues cabe mencionar que también existen hallazgos sugestivos de metástasis. Estos tienden a ser hallazgos incidentales. Las patologías que más se asocian a este, pues por diseminación hematógena, tenemos el melanoma, siendo este el más frecuente, pero también puede afectar el cáncer de mama y de pulmón. También, pues por extensión directa, cuando se ve afectado por otro tipo de cáncer, ya sea el esofágico, hepático, renal o de páncreas, y en la cual pues también pueden verse afectados el omento o el mesocolon transverso, entonces las estructuras adyacentes. En la imagen pues podemos ver en esta imagen en la cual solo se utilizó un medio de contraste, un paciente que se puede ver una gran masa aquí, pues vemos un defecto de llenado, se están borrados los contornos normales de la curvatura mayor del estómago, una masa lobulada y que afecta más el cuerpo del estómago con una ulceración. Podemos ver aquí una ulceración redondeada. Este fue en un paciente en el cual hubo diseminación hematógena de un carcinoma escamoso hacia el estómago. Ya para terminar, unos puntos claves a recordar: siempre es necesario comenzar con la evaluación tanto del tamaño, forma y posición del estómago. Recordar las diferentes posiciones en las que se puede colocar el paciente para realizar una mejor evaluación mediante fluoroscopía. Recordar también que la presencia de una úlcera a nivel de la curvatura mayor es maligna hasta demostrar lo contrario, y si se fijaron, pues la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo bastante importante para varias patologías, dentro de las cuales se mencionaron gastritis erosiva, gastritis atrófica, enfermedad péptica y adenocarcinoma. Esto sería todo por mi parte el día de hoy. Aquí está la literatura utilizada. Si alguien tiene algún comentario o duda, pues puede realizarla en este momento.